Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy una nueva transmisión de su revista El Ático, llevándoles excelentes temas para todos ustedes y también escogidos por ustedes. Bueno, aquí le vamos dando la bienvenida a Natis 1988, Sergio.Pinzón Saavedra, Nanis Rey, Brian Villa 1001, Diana Lucía Benítez, hola Dianita, ¿cómo estás? Pedro Daniel Bella, Sil Rayalpizo Loza, que es una fiel seguidora de nosotros y siempre está allí súper puntual a todas las transmisiones que tenemos, ya sea en Facebook Live o Instagram. Joana Ducara, buenas noches, Joa, ¿cómo estás? Karina Jeney y Paola León 4 se acaban de unir. Por aquí está Sney Sabige 18082528 y Andrea.acosta. Bueno, ahí nos dicen muy buenas noches a todo el staff de la revista El Ático. Bueno, hoy trayéndoles como siempre temas muy interesantes e importantes que generan inquietudes, cuestionamientos, dudas en nosotros, que también generan ese escalofrío, porque son temas que nos llegan a generar como ese miedo interno y también de conocer las declaraciones o experiencias de otras personas que también pueden caer en estos temas o en estos contextos y que han sido afectados de alguna u otra manera en su vida. Hoy tenemos el tema de maldiciones y tenemos un súper invitado como siempre, el padre Cristian Piedrahita. Quiero darles la introducción. Él es padre luterano, es maestro de Reiki angélico, es exorcista y también investigador paranormal. Aquí está de Rayalpizo Barto 92, perdón, dice hola, muy buenas noches. Pedro 16 RG se acaba de unir. Bueno, y aquí ya está el padre Cristian conectado. Vamos a llamarlo para comenzar la transmisión. Hola padre, ¿cómo estás? Buenas Muy buenas noches. noches, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno padre, te damos la bienvenida. Qué rico que estés de nuevo otra vez en estas transmisiones de la familia del Ático. Ya eres un miembro de VIP de la revista y bueno, te damos la bienvenida y por favor danos también la bienvenida a todas las personas que se conectan en este momento. Claro que sí, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría y un honor estar con el ático. Igual ya me siento de la familia y Claro. es parte como de nuestro trabajo espiritual también. Entonces, no, muy contento y alegre de poder colaborar y doy la bienvenida a todos los que se conectan, apoyen todas estas transmisiones. Creo que se aprende muchísimo y van a aclarar muchos temas y gracias a todos los que se conectan. Bueno, poco a poco les damos la bienvenida a todas las personas que se van conectando. Por favor, vayan dejando sus preguntas, que poco a poco en la transmisión las iremos ahondando con el padre, pues para salir de dudas y de pronto profundizar un poco más sobre el tema. Por otra parte, también quiero saber si me escuchan bien, si nos escuchan bien, por favor, nos envían un emoticón con la manito arriba para saber si el sonido está perfecto, hay claridad, no hay interferencia. Bueno, padre. Hoy tenemos un tema, ya les estaba comentando a los que ya están conectados desde las 8 ahí pendientes, sobre maldiciones. Y bueno, ya entrando en contexto, ¿qué son las maldiciones, padre? Bueno, la maldición entra como entre el grupo de los conjuros. Es un decreto, un mandato de pensamiento, intención y muchas veces de voz o de oración para atraer algo negativo o para enviar más bien algo negativo
a una persona, incluso objetos, lugares, situaciones particulares. Es enviar esa mala energía con una intención marcada, ¿no? El maldecir es quitar bendición, ¿verdad? El antónimo de maldecir es bendecir. Entonces la Claro. maldición es precisamente evocar lo negativo hacia una persona, quitándole todos los beneficios, ¿no? Está muy ligado por eso a la conjuración, que un conjuro es eso, es por medio de un decreto y de una intención, enviar algo a alguien. Lo que pasa es que no toda conjuración es negativa. La maldición entra dentro de las conjuraciones, pero con una connotación negativa. Ok. Ya hablaste, pues poco a poco ya tocaste como el tema que prácticamente cualquier persona puede maldecir, ¿sí? Sí. O puede realizar este proceso. Pero más allá, ¿qué otras personas pueden realizar bueno, estas maldiciones o Digamos estos? que una maldición, como lo decía, es una intención. Todos podemos tener Ujú. intención y todos podemos manifestar. Entonces, cualquier persona. Pero digamos que hay una característica que dice que aquellas personas que están consagradas, están vinculadas a algo de tipo espiritual, tienen un mayor poder para maldecir, así como tienen un mayor poder de bendición, también tienen un mayor poder de maldición. Hay una frase entre curas que se molesta que dice, maldición de cura la quita un cura. O sea, porque hay la creencia que cuando un sacerdote maldice, por la unción que tiene y la energía que maneja, pues es terrible, ¿no? Incluso, pues se dan ejemplos como Armero, ¿no? Incluso hay una supuesta maldición que le hicieron, por ejemplo, al equipo Santa Fe en un momento, que hizo que no tuviera ningún triunfo durante mucho tiempo y que un sacerdote fue y les quitó la maldición y en ese momento mejoraron. No sé si sea verdad, es una leyenda que fluye por ahí, pero es una manera de decir que aquella persona que tiene un manejo espiritual, no solamente sacerdote, sino cualquier persona que maneje energía, tiene una mayor capacidad de enviar maldición porque sabe manejar e intencionar mejor, ¿no? Claro. Ahora yo quiero como hablarles un poco sobre las maldiciones en la historia. De pronto como contextualizarlos un poco a los seguidores, porque estas maldiciones vienen desde muy atrás. No es un tema reciente, no es moderno ni nada, esto ya tiene una antigüedad y una contemporaneidad en el tiempo. Entonces, quiero hablarles un poco sobre el Imperio Romano. Los romanos dejaban por escrito cualquier ofensa que otras personas les hacían a ellos. Lo escribían en plomo, luego lo enrollaban, lo perforaban con clavos para luego enterrarlos. ¿Cuál era el objetivo de esto? Era desearle el mal a la persona, a la que ofendía, ¿no? También ya les comenté que usaban plomo, pero también cerámicas y piedras preciosas y tenían, ¿por qué esto? Porque parece ser que estas piedras o estos elementos generaban más poder en la maldición. Y hay un museo arqueológico cívico de Bolonia en la que tradujeron una tabla que contiene una maldición a un personaje llamado Porcelo. Y más o menos quería hablarles lo que dice esta maldición. Dice, destruye, machaca, mata, estrangula a Porcelo y su mujer Maurila, sus almas, corazones y su hígado. Según estudios, Porcelo era como un veterinario en su tiempo y parece ser que a un cliente como que atendió mal a su mascota o algún animal que era de su propiedad y se murió este animal y así generó esta maldición. Es un poco traído de los cabellos y a veces pareciese que no, es inconcebible estas cosas, pero resulta cierto, en la antigüedad era así. Bueno, padre, ¿qué tipos de maldiciones existen y cuáles son? Bueno, digamos que la maldición, no digamos que no la podemos como clasificar como tal. La maldición es o a personas, a situaciones o a objetos o lugares. Eh, la maldición, bueno, de pronto la podemos clasificar por decreto de voz, por decreto escrito, pero la final es pura intención. O sea, digamos que la forma
por ejemplo, lo que describías, el escribirlo en una piedra, en una roca, en un papel, en una madera o simplemente haciendo la pronunciación, digamos que todas tienen el mismo efecto. Digamos que el efecto lo da la intención. Es muy similar cuando vamos a hablar de la brujería, que incluso en la brujería se usan las maldiciones, que a la final es solo... Perdón, Tranquilos. está aquí. A mí también me ha Que a la pasado eso. Uy, Dios mío. me jodió toda la Pero voz. fresco. Acá estamos. Estamos en la Vale, casa. vale. Que a la final es la intención detrás, ¿no? O sea, no influye tanto el material, no influye tanto la forma, sino la intencionalidad. Si yo tengo intencionalidad de hacer un daño, la forma es simplemente la expresión o manifestación de esa intención. Entonces yo podría simplemente hacer una maldición sentado en la sala de mi casa, pensando en la persona que quiero maldecir y funciona, ¿verdad? Puedo ir y hacerlo elaborado, coger un rubí y escribir la maldición, una recitación de un antiguo libro, igual va a funcionar exactamente. La intención es la que le da la fuerza. Eh, Ahí ya estamos hablando del poder de manifestación del ser humano. Nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras intenciones son los que llevan las bendiciones o las maldiciones. E incluso son las que atraen. Yo puedo atraer lo mismo, bendición o maldición según mi vibración. Entonces, a la final, lo que esto implica es la intencionalidad. Mi intencionalidad va a fluir hacia. Si yo quiero maldecir, es simplemente intencionalidad. Pero sí hay personas, por ejemplo, que lo hacen por decreto de voz, que es lo que llamamos también conjuro. Entonces, por voz, por unas palabras, yo maldigo una situación o persona. Puedo escribirla, eh, pero a la final es la intencionalidad. Claro, padre. Padre, pero entonces en ese aspecto que tú estás hablando también es muy delicado, porque si, por ejemplo, yo pienso y digo, uy, maldito aquel que me hizo, sí, tal cosa. Si tú dices que la intencionalidad tiene el poder de hacer el mal, entonces hay que tener cuidado para, yo creo que es un consejo también a las personas que realmente tenemos que tener esa conciencia y ese desarrollo de pensamiento un poco y ese cuidado porque realmente uno piensa que con decir las cosas pues no va a pasar nada, pero realmente hay un poder ahí que puede también generar una contraprestación, una consecuencia, ¿cierto, Por padre? supuesto. Hay muchas personas, por ejemplo, yo pongo un ejemplo sobre lo que llamamos karma, la ley de correspondencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos de pronto maldecido a alguien, verdad? Incluso puede ser en el carro. Alguien me cerró y le mandé 3 madrazos y se los eché bien echados y la persona que iba en el otro carro iba débil energéticamente. Eso es una maldición. Pude haberle hecho daño, ¿verdad? Por eso muchas veces se nos devuelven cosas que uno a veces no sabe por qué, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pero ¿por qué tal cosa no me fluye? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Porque incluso cuántas veces todos hemos maldecido, hemos enviado una energía negativa a alguien, porque es sin intención. Puede ser que, no sé, el vecino puso la música duro y le mandé con mi pensamiento que se calle desgraciado, que puede haberle hecho daño, ¿verdad? Pude haberle hecho daño. Una expareja, ¿cierto? Me pusieron los cachos y me puse mal y le mandé que ojalá nadie se vuelva a enamorar de esa persona, desgracia. Esos son maldiciones. Entonces, si nos ponemos a observar nuestra conducta, se llama reactividad a nivel espiritual. Cuando yo veo mis reacciones, ¿cuántas veces mi reactividad ha podido hacer daño a alguien? Y ahí entran las maldiciones. De pronto no tan elaboradas, de pronto no tan razonadas, pero al igual tienen un efecto. Entonces, he ahí lo que tenemos que observar de cuántas veces yo he podido hacer daño. Claro. Y ahí ya pasando un poco a la magia blanca y la magia negra, ¿qué son estos dos conceptos, padre? ¿Y cómo se diferencian entre sí estos dos, bueno, estos dos Bueno, digamos temas? que, bueno, creo que ya han hablado en este espacio de magia, que es esa, digámoslo así, ese uso energético de lo que me rodea para un fin, ¿no? En resumidas cuentas, eso es magia. ¿Cómo diferenciar la magia blanca de la magia negra? Que la magia blanca siempre va hacia bendición, no va nunca contra las voluntades de nadie,
sino que busca bendecir y atraer cosas benéficas o benévolas. La magia negra tiene un bordecito muy frágil que es ir contra la voluntad de alguien o simplemente llevar mal y maldición a alguien. ¿Por qué digo que hay una línea muy estrecha? Porque a veces, voy a poner un ejemplo, a veces llegan a mi consultorio personas que dicen, mire, es que mi hijo o mi hija están con una mala pareja y yo siento que ese muchacho o esa muchacha no le conviene, ¿usted no puede hacer algo para alejársela? Si yo me pusiera a hacer algo para alejársela, estoy entrando en la magia negra, porque estoy yendo contra la voluntad de. Una cosa es que uno pueda ayudar a que la persona, si realmente está cometiendo un error, abra los ojos y la mente para darse cuenta que de pronto es una relación que no le hace bien, pero no debe guiarse por un deseo de pronto egoísta o sobreprotector de los papás de esta persona. Es un ejemplo. Entonces la magia negra es la que va contra la voluntad, la magia negra es la que lógicamente lleva mal, o sea, ya algo específico como una maldición, un entierro, bueno, esas cosas que quieren hacer mal. Pero es una línea a veces muy pequeña, ¿no? O sea, el simple Claro, deseo de hacer que algo a alguien le salga mal o que según mi deseo responda a lo que yo quiero sin que esa persona sea consciente, ya es magia negra. Entonces es muy estrecha la línea en muchas ocasiones y pues hay que tener cuidado porque mis deseos egoístas y reactivos pueden irse hacia el lado oscuro y puedo hacer daño en vez de bien. O por ejemplo, lo muy común, o sea, quiero que esta persona se fije en mí, ¿cierto? Me deseo, quiera estar conmigo o se dé cuenta que yo soy el hombre o la mujer de su vida. Ese sí. deseo contra voluntad puede ser magia negra, ¿cierto? Es un deseo oscuro porque es un deseo egoísta que puede llevar más mal que bien, e incluso eso se devuelve. Entonces también tiene Claro. unas consecuencias personales. Pero entonces, padre, si yo hago magia blanca, ¿también tiene sus consecuencias? ¿Pueden ser negativas? No, digamos que si por decirlo así, nos sostenemos en la intención benévola y uso elementos y energía para atraer cosas buenas, no habría una mala consecuencia, ¿verdad? Ahí ya Claro, tocaría entrar a vislumbrar qué está moviendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se podría decir que incluso la misa es magia, ¿verdad? Un ritual de la misa, incluso es un ritual de alta magia, si uno lo ve, ¿no? Hay velas, hay incienso, hay altar, hay invocaciones, ¿cierto? Hay incluso, digamos que para los cristianos de origen católico, pues está el milagro de la presencia de Cristo en el pan y en el vino. Digamos que eso sería magia. El prender una vela en una casa, el encender un incienso y el invocar a los ángeles, ya podría catalogarse como magia, porque es un movimiento de energía para atraer un beneficio. Si sobre esa línea se maneja el manejo el energético, valga la redundancia, si bajo esa línea yo manejo energía, pues estoy atrayendo cosas buenas, no puede haber una consecuencia negativa. Pero si yo creyéndome que hago cosas buenas, cruzo esa línea contra la voluntad, ya es diferente. Por ejemplo, hay gente que mete los nombres de personas que quiere congelar o detener en los cubitos de hielo y los mete a la nevera. Y lo ven muy inocente, pero eso ya es magia negra, ¿verdad? Cuando cojo un San Antonio y pongo al niño de cabeza y le pido que me traiga a la fulana o al fulano que quiero tener, que ya podríamos entrar incluso en magia negra porque estoy tratando de doblegar o influir en el otro para que se fije. Entonces tocaría mirar qué estoy manejando. Si yo estoy y manejando intenciones positivas y digamos que independiente de los rituales, siempre estoy buscando es bendición, bienestar, armonía, pues no podría decirse que haya algo negativo. la idolatría también, ¿no, padre? Porque pues yo, por ejemplo, yo soy católico, pero pues no le hallo mucha razón a postrarme ante una imagen o rezarle un cuadro. Si yo, por ejemplo, nunca he visto a Jesús ni a Dios, no sé cómo es Él, nadie lo ha visto. Y realmente, pues rezarle un elemento que realmente, pues ahí no puede hacerme ni el favor, ni cumplirme deseos, ni nada de eso. Yo siento que el poder de la oración más en tu intimidad de tu cuarto, o sea, como una fuerza superior en comunicación contigo, es lo más fundamental en Claro, esos casos. porque digamos que la idolatría precisamente también hay una línea muy estrecha, porque hay veneración, que es una manera de mostrar, por ejemplo, respeto hacia una imagen sagrada, ¿verdad? No tienes una representación de algo sagrado, el solo hecho de representarla
ya te merece un respeto, ¿verdad? Pero cuando tú ya pasas la línea del respeto y la veneración a adorar, ¿cierto? O a creer que es esa imagen o ese objeto, porque a veces son objetos, los que te atraen la bendición por encima de Dios, ya eso se llama idolatría. Incluso eso también tiene consecuencias porque se vuelve una fe fetichista. O sea, si no tengo el objeto, digamos la medalla San Benito, que a veces pasa mucho eso, y por eso muchos sacerdotes son muy reacios a recomendarla, porque las personas se vuelven fetichistas con la medalla. ¿Mm? O sea, si yo compro la medalla San Benito, soy invencible, ¿cierto? O sea, nada me puede pasar porque esa medalla tiene un poder para librarme de todo mal. Y si se me pierde, entonces llegan las maldiciones a mi vida y porque se me perdió la medalla, me choqué o terminé con mi pareja. Entonces yo le estoy dando un poder que no tiene un objeto e incluso puedo manifestar y maldecirme porque estoy atrayendo algo negativo con mi mente y lo manifiesto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay una línea muy, muy, muy delgada entre la veneración, el respeto, el usar un elemento con energía y el llegar a lo que llamamos idolatría, que es darle un poder más allá del que tiene a un objeto, a una imagen o incluso a una situación. En la Biblia habla de la idolatría del dinero, por ejemplo, que dice que el dinero se vuelve un dios. Todo gira en torno a tener dinero. Y eso también es una idolatría. A veces puedo idolatrar a mi pareja, ¿verdad? Esas personas que dicen que yo no puedo vivir si él o ella no están conmigo. Eso es una Eh, idolatría, porque le estoy dando mi vida a una persona. Incluso puedo volver idolatría a mi trabajo. ¿Sí? Si yo no trabajo, se me acaba la vida, o bueno, cosas por el estilo. Entonces la idolatría no es solamente postrarme ante una imagen y un yeso, sino aquello que le deposito mi amor o el poder de mi vida a un objeto, a una situación o un elemento, a una persona. Listo, padre. ¿Qué son las maldiciones generacionales y cómo las podemos identificar? En una maldición intergeneracional es aquella que ata a las generaciones de una familia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay una familia donde, digamos, el bisabuelo eh, no le salió un negocio o un hermano le quitó una tierra o algo así y empieza a decir que maldigo a las generaciones de esa persona para que nunca estén bien, no puedan tener pareja. Eso por simple y por la rabia del momento puede llegar incluso a atar a unas generaciones de familia o incluso son autoimpuestas, por ejemplo. Eh, y pasa mucho con lo que llamamos los pecados. Yo puedo, no sé, le quito la mujer a alguien, ¿verdad? Y hice mucho daño al quitarle la mujer a esa persona. Eso puede traer una maldición para mi familia. E incluso yo he visto casos donde esa situación ha degenerado en que ninguna, por ejemplo, ninguna mujer o ningún hombre de esa familia puede tener una pareja estable y llevan 2, 3, 4 generaciones donde todas las parejas se separan. Es una maldición intergeneracional. Hubo algo que lo generó, ¿cierto? No quiere decir que todo pecado traiga maldición intergeneracional. A veces no se sabe por qué digámoslo así, se ancla, ¿cierto? No hay una explicación exacta de por qué a veces conocemos situaciones, entonces hubo ciertos, incluso a veces se movió magia, o a veces hubo palabras, o a veces hubo cosas que trajeron esa maldición, pero a veces no hay registro, simplemente sucedió bajo un hecho y empezó a arraigarse. Entonces, es esa ausencia de bendición en un área de la vida que se va encadenando a las siguientes generaciones. Eso es una maldición intergeneracional. Bueno, quiero realizar otro apunte que estuve investigando sobre el tema de las maldiciones y es sobre la brujería cubana. Allí se utilizan las llamadas gangas o calderas, usadas por los practicantes del palo mayombe. Se realiza con un puñal especial, se sacrifican los animales. Eh, Estos animales se les da como ofrenda a la entidad que vive dentro de una especie de altar y allí también se deposita la sangre, pues se dice que la sangre es como el alimento de la entidad que le da vitalidad a esta entidad y se traspasa a los brujos de manera espiritual. Entonces ahí les dejo ese dato. Padre, ¿se pueden adherir a una persona las maldiciones si visita algún lugar o está cerca de la persona que es maldita, si se puede decir así? No,
No necesariamente, porque una maldición es muy, no sé si llamarla así como sectorizada, ¿verdad? Es muy específica, no es generalizada, ¿verdad? Es muy poco común que eso ocurra. Puede ser que maldigan un espacio y que toda persona que llegue a ese espacio esté mal. Eso ya es diferente, ¿verdad? Puedo maldecir una casa y para que todos los que lleguen a esa casa estén mal. Es diferente. Pero digamos que si yo maldigo a una persona o a sus generaciones, es esa persona o sus generaciones. O sea, no le va a influir al vecino o al mejor amigo o amiga que estén cerca de esa persona y se le pegue la mala racha, digámoslo así. No, no sucede así. Ya es diferente un lugar o incluso un objeto, ¿cierto? Quien porte este objeto puede atraer cosas negativas a su vida. Sí, puede pasar. Incluso hay muchas historias de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy famoso las historias de las maldiciones entre los arqueólogos, sobre todo los que iban a Egipto, ¿no? La maldición de Tutankamón y todo esto, Sí. que eran personas que cogían objetos que estaban ritualizados y al parecer, porque nunca se ha comprobado, pues esos objetos tenían una maldición o el abrir una tumba tenía una maldición y pues ya le caía a las personas que estuvieran allí. Pero generalmente no, o sea, no se pega una maldición. Listo. Aquí Marimar Raya al piso 0518 dice, somos 5 hermanos y solo uno está casado. Los demás nos hemos separado. ¿Es eso una maldición? Te Ya tocaría pregunta María. entrar a estudiar el caso, porque Sí. puede ser que sean ataduras, puede ser que es coincidencia por decisiones de la vida. O sea, ya tocaría ahí mirar qué tipo de afectación, si la hay, está afectando. ¿Puede ser una maldición? Sí, pero puede que no. Puede ser una atadura ya puesta por ellos mismos, puede ser simplemente coincidencias. O sea, ya tocaría es estudiar energéticamente qué está pasando y poder determinar qué afectación hay, si la hay. Claro. Aquí un seguidor, perdón. Bokuro Azul dice, cuando se tienen sueños donde se generan miedos, sentimientos y emociones que afectan para mal, ¿puede ser una señal de maldición? No necesariamente. Ahí también tocaría estudiar la situación, ¿verdad? Porque no nos podemos sugestionar por el sueño. El sueño tiene una explicación totalmente natural. Y si nos pegamos a todo lo que soñamos, yo creo que uno no vive. Entonces, no. Tocaría es vislumbrar qué afectaciones puede tener en su vida y que de pronto el sueño esté reflejando. Recordemos que el sueño usa arquetipos mentales, ¿no? Y los arquetipos mentales pueden reflejar cosas que estoy viviendo, pero ya tocaría ver su situación. O sea, no solamente el sueño puede indicarle algo malo en su vida, sino que tocaría ver la situación. Si su situación está negativa y está teniendo ciertos sueños, o su mente o sus maestros, los ángeles, como se le quiera llamar, puede que le estén dando un aviso, pero no necesariamente así. Padre, muchos seguidores me preguntan cómo identificar que uno esté maldito. Pues sí, ya hemos tocado como el tema de pronto de bloqueos, de pronto de situaciones que en el amor nos va mal, en el empleo, en el trabajo, pero más allá, ¿qué cosas, qué consecuencias más terribles pueden ser esas señales de que hay una maldición? Digamos que por señales es a veces complicado estar totalmente seguro si es una maldición, porque las señales son muy similares a otro tipo de ataque psíquico espiritual. Todo ataque psíquico espiritual no solamente es maldición, puede ser conjuración, puede ser brujería, puede ser envidia. Bueno, pueden haber muchos tipos de afectación o ataques energéticos y espirituales. La maldición tiene características muy similares al resto. Por eso yo insisto mucho y la gente dirá que uno se la pasa diciendo que vayan a consulta, pero no es para que vayan solamente a mi consulta, ¿no? Es porque hay afectaciones que solamente es posible saber exactamente qué son en consulta, porque tú tienes que entender qué tipo de afectación hay. No toda afectación es igual, no toda afectación se quita igual, así tenga cosas similares. Entonces, si tú tienes una maldición o tienes un entierro, los dos pueden tener similitudes de diagnóstico, digámoslo así, o sea, de síntomas, perdón. Y por lo tanto debes diagnosticar para saber exactamente qué es. Entonces, sí, tú puedes tener bloqueos en el trabajo, puedes estar enfermándote, puede que no tengas pareja, pero eso también lo da otro tipo de ataque. Entonces, ya ahí toca que un experto en el tema entre a analizar energéticamente qué está pasando y encontrar si es una maldición o es otro tipo de afectación.
hay gente que ya sabe que es una maldición porque lo presenciaron, ¿verdad? Entonces sucede mucho y por ahí veía una pregunta y es muy cierto, las maldiciones de las mamás. Las mamás tienen mucho poder, ¿cierto? Una mamá y un papá, pero especialmente las mamás, por el vínculo energético afectivo que tienen con sus hijos. Entonces, cuando una mamá habla, eso es un decreto, o quien no ha vivido de no se monte ahí que se cae y se cayó, ¿cierto? O no se coma Sí, eso que le va a hacer daño y después está toda la noche en el baño. O sea, las mamás tienen un poder enorme y una maldición de una sí. mamá es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte por ese vínculo y ese poder que tiene. Entonces, si ya la persona sabe que fue maldecida, ¿cierto? Si estuvo presente o conoce, pues ya lógicamente sus síntomas se relacionan con esa maldición. Pero cuando alguien no sabe y tiene diferentes síntomas, ya toca entrar a analizar exactamente qué tipo de afectación tiene. Garzón dice, si un miembro de mi familia tuvo una muerte por brujería, ¿esta maldición queda para toda la familia? No necesariamente, ahí ya tocaría ver el tipo de brujería, ¿verdad? Hay brujerías que se acaban con el individuo y yo lo he visto muchas veces. A alguien le hicieran una brujería para acabarlo, ¿cierto? Para enfermarlo, tal. Y pues vibracionalmente afecta a su entorno. Y cuando la persona muere, todo se calma, porque la brujería era para él. Si ya la brujería la hicieron para caer en generaciones, ¿cierto? O a personas de su familia, ya es diferente. Así la persona muera, puede seguir afectando. Eso ya sería el tipo de brujería o maldición que hay. Isabel.londoño.7 dice, tener objetos obtenidos de una huaca puede provocar energías negativas en la casa o a quienes los Sí. habitan. Incluso las huacas son de las cosas más maldecidas que hay, ¿verdad? Porque quien lo entierra no quiere que nadie más lo encuentre, ¿verdad? Si alguien entierra un tesoro, dinero o lo que sea, no quiere que nadie más lo encuentre y por lo tanto se le hace una conjuración de maldición. Es bastante peligroso, por eso incluso para las huacas, por eso llevan mucha gente a que las ayude a desenterrar, porque la gran mayoría hay que hacerles una limpieza y un corte de maldición. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Si una persona tiene objetos encontrados en una huaca y demás, puede atraer bastantes cosas negativas y nunca se ha limpiado y demás. Es muy posible. Otro dato que les tengo que estuve investigando sobre los maleficios, según la cultura, en Honduras se practica el pachorismo. Es un tipo de rituales para introducir un sapo en el estómago de la persona a la cual se quiere hacer mal. ¿Es posible que pueda llegar el poder hasta allá de una maldición, de una Sí, brujería? O... es muy posible porque recordemos que eso es en el mundo astral, ¿cierto? En el plano astral. Y el plano astral no tiene límite de tiempo-espacio, ¿cierto? No, no existe lo espacio-temporal. Por lo tanto, es posible enviar un objeto maldecido o conjurado para hacer daño, ¿no? Por ejemplo, eso, lo de los sapos, incluso ratas en el estómago, y los entierros, los famosos entierros. Hay gente que encuentra entierros en su almohada y su almohada nunca más, nadie más la ha tocado. Es posible que eso suceda, sí. Hay posibilidad que energética, espiritualmente envíen objetos o animales. Luli 20 dice, el pagar el karma generacional puede considerarse como una maldición generacional. Podríamos decirlo en cierto modo, aunque hay que diferenciar karma a maldición, ¿verdad? Karma es una consecuencia que todos tenemos, ¿verdad? En la Cábala le llaman el tikkun, en la India o las religiones orientales le llaman karma. Eh, Eso depende, eso es muy personal normalmente. A veces hay familias que comparten karma o tikkun, pero ya son circunstancias muy particulares. Pero un karma no es una maldición, es una consecuencia, es diferente. María Cecilia Ram dice, nosotros podemos ponernos un círculo de luz para que no entren las maldiciones o ponernos una piedrita en el estómago. Digamos que los círculos de luz, yo creo que se refiere a los sellamientos. Claro, todos nos podemos sellar para que no entren cosas negativas. Incluso yo personalmente lo sugiero mucho. Y es que todos los días todos deberíamos sellarnos con lo que creamos. La luz de los ángeles, el manto de María, la sangre de Cristo, lo que sea. Todos los días sellarnos y sellar nuestros seres queridos nos ayuda a impedir
que lo negativo puede ingresar. Entonces es posible. Lo de la piedrita, pues ya eso depende de las creencias, ¿no? Alguien podría Claro. usar una piedrita, otros, por ejemplo, hay gente que usa el cordón de San Francisco, hay gente que la medalla de San Benito. Digamos que son objetos que reflejan la fe de mi protección, pero esa protección es la fe, más que el objeto. Tati 2087 dice, ¿cómo limpiar objetos para evitar o quitar cualquier maleficio o conjuro que haya Digamos implícito que en eso? ya, si hay un objeto conjurado o maldecido, debe quitarlo un profesional. O sea, no es recomendable que la persona se ponga a trabajar en quitar las maldiciones porque incluso se pueden devolver cosas. Ahí ya es necesario que un profesional, ¿cierto? Los que trabajamos ese tema, de la corriente que crean, ayude a destruir esa conjuración porque es peligroso para quien no sabe manejarlo. Padre, las maldiciones se pueden provocar de manera consciente e inconsciente, y si nos puedes explicar estas dos variantes, por favor. Sí, digamos que la maldición consciente es como tal la de la intención. A La veces intención. inconscientemente se puede generar una vibración negativa, pero yo personalmente no la llamaría maldición, ¿verdad? O sea, yo inconscientemente puedo mandar una energía negativa a algo que me molesta, pero ya a nivel de maldición no lo podríamos catalogar como maldición, o por lo menos desde mi visión no. Una maldición siempre es consciente, o sea, yo tengo el deseo, ¿verdad? Así sea cegado en el momento por la rabia o la tristeza o lo que sea, yo tengo la opción de decir no mando lo malo. Entonces siempre es consciente, a veces más consciente que otras, pero inconsciente no hay nada. O sea, yo no creo en eso. Ya tendría que ser ya un problema psiquiátrico o un problema ya muy grande emocional para no decir que inconscientemente, no sé, hizo un daño, ¿verdad? Es como el que mata y no supo por qué mató. Ya ahí hay que estudiar su mente, pero normalmente eso es consciente. Así sea cegado por rabia, tristeza, desespero, hay conciencia allí. Acá Lili Pa dice, ¿abortar trae maldición a la familia o solo a la persona que lo hace? Digamos que ahí hay una consecuencia, digamos que más que maldición es un karma, ¿no? Y es muy personal, eso es un karma personal. No traería nada a la familia, a menos que haya algún tipo de otra circunstancia que tocaría estudiar que haya traído una maldición a la familia. Pero ahí toca estudiar las circunstancias y la vibración, pero no es común. Pero sí podría suceder, pero no es común. Jonathan ZG18 dice, cuando uno maldice, divide el alma para una reencarnación o particiona, dice, particionas tu alma para una reencarnación. No le entiendo. No le Bueno, entiendo que será entonces, particionar el alma. sí, Jonathan, porfa, acláranos Si un nos poco puedes la aclarar, pregunta. porque no te entiendo exactamente a dónde vas. Yo lo entendí como dividir, bueno, no sé. Sí. Acá dice, las entidades o demonios invocados en una maldición pueden atraer otras entidades que generen el mismo daño, es decir, como la misma intensidad de generar el mal. Sí, sí, porque las vibraciones atraen vibración, ¿no? Según la frecuencia que yo tengo, atraigo. Es muy común que, digamos, alguien tiene un mal, de cualquier tipo. En este caso hablemos de maldición. Si la vibración va creciendo, o sea, su mala vibración va creciendo, puede atraer, incluso de su ambiente, de espacios o bueno, ya ahí toca, es que el mundo astral es otro mundo igual al nuestro, entonces puede atraer algo negativo, ¿sí? Las vibraciones se atraen, es diferente al magnetismo, ¿no? Lo magnético, los mismos polos se repelen, no, en energía se atraen. Entonces, si yo estoy vibrando en negativo, atraigo más cosas, por eso es que dice que hay gente que dice que le cayó la sal o la roya le cayó encima, porque todo empieza a ir mal, porque claro, empieza a vibrar en negativo y atrae más, y atrae más, y atrae más. Entonces sí es posible que incluso en esos casos, digamos, haya una entidad negativa y vibre muy en negativo, pueda atraer otras. Ahora sí, Jonathan ZG18 dice, cuando uno maldice, divide su alma para una próxima reencarnación. Pues no le entiendo lo que es dividir, porque pues digamos que ya ahí dependiendo de las, no sé, de las creencias sobre la misma, ¿no? Yo creo que el alma no se divide, porque el alma es una, porque es una chispa divina. Cuando se cree en la reencarnación, pues la reencarnación es prácticamente reparar el tikkun o karma. Entonces yo reencarno
para reparar aquello que no logré hacer bien en mi encarnación pasada. Ya de dividirla no la entiendo. Entonces, digamos que si yo maldigo, eso tiene un karma, ¿cierto? Tiene una consecuencia. Si no la reparo en este plano, en esta vida, pues en la próxima lo tendré que hacer, según la teoría de reencarnación, ¿no? Claro. Padre, es algo paradójico, bueno, no sabría cómo decirte, pero ¿por qué nosotros creemos tanto en brujería, en maleficios, en maldiciones? ¿Por qué creemos tanto en eso? ¿Somos débiles espiritualmente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas son así? Yo creo que en parte es falta de fe, yo creo que es falta de la presencia de Dios, lo digo como sacerdote. Yo creo que cuando uno tiene a Dios en el corazón, em, pues yo no me acerco a esas cosas, ¿verdad? Simple, y mucho menos lo deseo a alguien más. Creo que es la ausencia de esa luz y creo que es dejarnos llevar por el ego. El ego es esa parte de la mente y de la conciencia cargada de miedos y deseos egoístas, por eso se llama egoísmo, y que me lleva a reaccionar de esa manera. Entonces yo creo que es pura ausencia de luz. Es cuando yo en mi vida no he dejado que Dios haga presencia y me voy hacia eso, ¿no? Incluso las personas que creen que todo el tiempo les están haciendo males, también es la misma señal. Es una falta de fe tan alta que le dan todo el poder al mal y no le dan poder a la luz. Entonces se la pasan pensando que les hacen cosas o piensan en hacerle cosas a los demás. Entonces es ausencia de Dios. Perfecto. En la investigación que realizaste con el grupo investigativo Urantia y con el programa de ellos están aquí en el Congreso de la República. Bueno, este lugar o bueno, esta estructura fue construida en 1848, perdón. Se habla de una maldición que en 1847 el arzobispo Monseñor Mosquera lo bendijo con la mano izquierda. Ahora, eh, ya habíamos hablado de Armero, se habla también de una posible maldición sobre este pueblo que lanzó un cura llamado Pedro María Ramírez, asesinado y arrastrado por el pueblo el 10 de abril de 1948. Antes de morir, él maldijo el lugar. Es posible que un hombre de Dios, como un cura, sacerdote o religioso, pueda causar una maldición o una catástrofe de la magnitud como sucedió en Armero. Sí, es posible porque es manejo de energía, ¿no? Y ahí, pues, aunque sea un hombre de luz, se dejó llevar por lo reactivo, ¿no? Por su ego. Y sí es posible que se dé. O sea, hay muchas historias en el mundo sobre maldiciones de curas y obispos, sobre poblaciones, familias, personas, ¿no? Incluso, pues digamos que en Europa es muy famosa la maldición del maestre templario que fue quemado en la hoguera, que maldijo al rey y al papa que morirían antes de un año y murieron antes de un año. Es posible que una persona de luz en un momento reactivo pueda enviar energía muy negativa. Es lo que le decía al comienzo, que molestan Sí. diciendo de maldición de cura la quita un cura, porque es de una vibración muy poderosa. Y ahí también lo que acabo de decir del Congreso de la República, este arzobispo que da con la Sí, mano ahí izquierda está, la incluso está bendición. la imagen del arzobispo, pues era hermano de Mosquera, que era totalmente anticlerical. Incluso fue el que desamortizó la iglesia, o sea, le quitó los bienes a los religiosos. Entonces cuenta la historia que precisamente su hermano, que era arzobispo, lo maldice bendiciendo con la mano izquierda en la construcción, atrayendo pues cosas negativas. Sí, es una Y ahí historia que está, por ahí. y ahí está la maldición inconscientemente, pues No, yo prácticamente, creo que pues eso fue muy consciente. Yo creo ah, que ok. fue muy consciente. Bueno, Isabel Londoño punto 7 dice, padre, si me hicieron un supuesto trabajo de brujería para dañar mi matrimonio, ¿puedo luchar contra ese trabajo solo con oración y fe o se debe manejar esto con una persona conocedora del tema? Pues siempre se recomienda que vaya donde un profesional, porque aunque es muy importante que la persona víctima de estos trabajos incentive su fe y su oración, porque es indispensable para mantener alejada la energía negativa, para romperla sí es necesario un profesional. O sea, eso sí,
Es como tener, no sé, un problema gástrico y solamente tomar omeprazol. No, yo necesito ir a que me hagan un examen, a que me hagan el tratamiento. Es exactamente lo mismo. Tati 2787 dice, ¿por qué los padres nunca enseñan o nos enseñaron la religión, que nos explicaran a nosotros que estamos en medio de una vida espiritual y terrenal? A mí me parece que esto causa tanta maldad y escepticismo en las personas. Porque lamentablemente las instituciones religiosas se volvieron una estructura que precisamente para mantener la estructura no querían enseñar demasiado o no quieren enseñar demasiado porque empodera a las personas. Y lastimosamente la religión busca también eh, pues doblegar un poco a la gente, ¿no? La religión subsiste también de esto. Eh, y pues sea, así suena un poco polémico, pero la religión busca mantener a muchas veces la persona en la ignorancia para que las élites clericales tengan un control. Y solamente las élites clericales conocen. Por eso hoy en día es muy complicado y por eso hay países donde prácticamente la religión se acabó sin que dejen de ser creyentes, pero la institución ya no sobrevive, porque las personas se están dando cuenta que la espiritualidad va más allá de la estructura. A nosotros una religión nos permite expresar una espiritualidad, pero no la religión es necesariamente espiritual. ¿Sí? Hay gente muy religiosa. Colombia es un país sumamente religioso, pero muy poco espiritual, ¿no? O sea, Colombia es de los países más violentos, más desiguales, más corrupto y de ahí más para arriba, ¿cierto? Si fuéramos espirituales no estaríamos en eso. Y es curioso porque hay países donde aparentemente son muy poco creyentes, como los escandinavos, que son países más igualitarios, países equitativos, países limpios, países ordenados. Y ahí es donde llega la pregunta, o sea, ¿son realmente espirituales los religiosos? Entonces, la religión es una manera de vivir la espiritualidad y la religión nos puede ayudar. Yo pertenezco a una institución religiosa, pero yo no me encierro en mi institución religiosa, ¿no? Por eso incluso hago estas cosas. Si yo me encerrara en mi institución, no podría hacerlo. Afortunadamente tengo un obispo que me permite todo esto, pero, pero lastimosamente las religiones muchas veces se limitaron para que, a veces con el temor de que la gente conociera demasiado y uno no entendiera, o el temor de que conocieran demasiado y no los necesitaran. Entonces están los dos extremos. Y pues se hizo mal, ¿no? Padre, y no, y te agradecemos porque realmente necesitamos personas como tú, que estén en la religión, que amen a Dios, pero que también promulguen ese conocimiento, realmente decir las cosas por su nombre, ¿no? Porque a veces como que con mucha mermelada y con mucha infraestructura y palabras bonitas, pues no, realmente no. Y a veces también castrar el conocimiento hasta cierto punto, pues no nos hace evolucionar. Así es. Luli 2020 dice, o sea que si yo le echo una maldición a una persona por algún daño que me causó, ¿tengo que deshacer esa maldición en este plano terrenal? Sí, perfecta esa pregunta. Nosotros podemos deshacer la maldición que enviamos, claro. Incluso el ideal es que cuando uno identifique que envía alguna mala energía, la anule. Y uno puede decirlo así, mentalmente. Yo anulo esa mala energía, esa maldición, ese mal deseo que yo envié y lo dejo sin poder y sin efecto. Y por el contrario, mando a esa persona, si me haya hecho daño, todas las bendiciones para que sea mejor. Esa es la manera de revertir una maldición, ¿verdad? Y de pues, quitarnos el karma que eso nos traería. Claro, la idea es reparar, eso es karma, reparar el daño hecho. Entonces, si yo he hecho daño, pues trato de repararlo. Perfecto, padre. Una maldición se puede traducir en un brebaje y cómo puede actuar esta sustancia en la víctima. Pues digamos que el brebaje podría ser parte de una maldición, pero ya entra a otra cosa más compleja, que ya es como tal la brujería, ¿cierto? Entonces le doy un bebedizo para que tenga un efecto. Una cosa es que vaya acompañado de una maldición, pero ya no es la maldición sola, ya viene acompañado de otras cosas. Ya podríamos llamarlo como hechicería. Entonces ya un bebedizo depende de la intención que tenga, ¿no? Hay bebedizos para esterilizar, hay bebedizos para enfermar, hay bebedizos
para alejar parejas, o sea, eso hay de todo, porque a la final es la intención, no es incluso los materiales, ¿verdad? Usted le pueden dar agua, pero si se la dan con toda la mala intención, esa agua lo vuelve a usted nada, porque es la vibración con la que yo doy. Por eso hay gente que dice que cuando recibe un tinto de una persona envidiosa se enferma, y es muy cierto. Si usted recibe algo de una persona que no lo quiere, a usted no le va a hacer bien. Y ya cuando se ritualiza y se tienen unos objetos con una significación, pues lógicamente incrementa el mal efecto de esa sustancia. Padre, el tiempo se nos ha ido volando. Quería saber si puedes regalarnos 15 minuticos más, de pronto ya para darle el cierre a nuestro tema y de pronto también para responderle a las preguntas que quedaron allí de nuestros seguidores. Sí, señor, claro. Listo, padre. Entonces, por favor, todos conectados, ya nos volvemos a conectar y seguimos ahí profundizando sobre maldiciones. Bueno, ya nos vemos. Listo.